Lo extraordinario de ti es un podcast que tiene la intención de ayudarte a descubrir la magia que hay dentro de ti. Somos polvo de estrellas y venimos al mundo a brillar. Por eso, te comparto estas historias inspiradoras para que descubras lo que es posible para ti, te liberes de cualquier cosa que te impida ser el regalo que eres para el mundo y construyas una vida mágica a tu manera. Soy Mayela García, creadora de Magic with M, y con mi sensibilidad, mi fuego y mi magia, estoy aquí para impulsarte a ir por tus sueños. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. El día de hoy quiero hablar de un tema que me parece súper importante y súper valioso, sobre todo si tú estás en proceso de buscar ayuda emocional. Si tú quieres iniciar un proceso de terapia, de coaching, de sanación energética o de autoconocimiento, este episodio es para ti y se llama Lo que debes saber si buscas ayuda emocional. Si no me conoces, yo soy Mayela García y soy psicóloga multidimensional. Y me llamo así porque mi formación de base es la psicología, pero más adelante también he tomado muchos otros cursos y certificaciones. Por ejemplo, después de dedicarme un tiempo a la terapia psicológica específicamente, hice una certificación en coaching y ahora también soy life coach. Un life coach es una persona que usa también su propia experiencia de vida para guiar a otros. Y después de esa certificación, también tomé otras certificaciones en técnicas energéticas como registros akáshicos, Theta Healing, herramientas de Access Consciousness, así que también soy sanadora energética o terapeuta holística. Y con toda esta base y con mi experiencia es que decidí hacer este episodio con la intención, sobre todo, de darte información si tú estás en proceso de buscar un espacio para trabajar en ti. Y bueno, algo que me da gusto es que ahora hay mucha más apertura de las personas en general a buscar terapia, porque antes pues todavía estaban muy presentes estas ideas de que pues solamente vas a terapia si estás loco, que tú tienes que poder con todos los retos que te pone la vida, que no tienes por qué ir a hablar de cosas personales con extraños, etcétera. O sea, todas esas ideas todavía estaban presentes, ahora ya menos y hay mucha más apertura para buscar terapia. Pero en ese sentido, pues también he sabido de muchas malas prácticas de terapeutas. Y bueno, aquí quiero aclarar que me voy a referir a terapia y a terapeutas, pero al hablar de esto sí estoy incluyendo otras modalidades como el coaching, terapias holísticas, sanaciones energéticas, cualquier práctica en la que tú busques trabajar en ti, conocerte más, sanar emocionalmente, etcétera, y vas con un especialista para que te guíe en eso, ¿no? Entonces, me voy a referir como terapia y terapeutas, pero abarca todo esto. Y bueno, entonces, como decía, a lo largo del tiempo he sabido de muchas malas prácticas de terapeutas y antes lo sabía sobre todo por ya sea conocidos o por mis consultantes que de pronto me hablaban de experiencias previas que habían tenido y que pues no sé, o sea, pasaban cosas que a mí siempre me hacían muchísimo ruido porque había muchos temas de falta de ética, de manejos extraños de los procesos, de incongruencia, no sé, de muchas cosas, y a mí eso me causaba muchísimo conflicto. Y hay cosas que pueden ser, digamos, más sencillas, pero no por eso menos importantes, como un ejemplo es que, pues, hay muchas personas que me decían que, por ejemplo, estaban en sesión con su terapeuta y el terapeuta estaba viendo su teléfono y contestando mensajes o, bueno, poniendo atención en otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es sencillo, pero al mismo, o sea, no deja de ser una mala práctica, ¿no? Y hay ejemplos desde estas cosas sencillas hasta cosas mucho más delicadas. Entonces, por eso yo quiero abrir este espacio para darte información y que si te acercas a un espacio para trabajar en ti y para abrirte, porque es trabajo profundo normalmente, pues tengas elementos para elegir a alguien que te pueda acompañar de la mejor manera para lo que tú necesitas.
Y como decía, antes yo me enteraba de estas cosas, sobre todo por conocidos o por mis consultantes, pero de hecho, el año antepasado, yo también tuve una experiencia que para mí fue muy fuerte y fue traumática al estar del otro lado. Digamos que yo viví en carne propia los efectos que pueden tener las malas prácticas cuando pues te pones en manos de alguien que no sabe cómo manejar lo que tú necesitas, ¿no? Em, este tema, aquí no voy a profundizar tanto, pero hay todo un episodio en el que hablo de todos esos detalles en el episodio 42 del podcast. Y bueno, a partir de esta experiencia que yo tuve también, pues reafirmo la importancia de hablar de esto. Yo desde antes siempre me conflictuaba mucho cuando escuchaba estas historias, pero ahora también que yo lo viví en carne propia, dije, es importante grabar un episodio para dar información, para pues ayudarle a las personas a saber en qué fijarse cuando están en este proceso de buscar quién los guíe o los acompañe en su trabajo personal. Y sobre todo, el punto es que muchas veces los expertos pueden hacer más daño, ¿no? Ese es el peligro de esto. Y a mí siempre me ha parecido que hay que tratar esto con con mucha ética, con mucha responsabilidad cuando tú eres la persona que está acompañando a alguien, ¿no? Pero cuando eso no sucede, el daño que puedes causar sí es fuerte. O sea, hay eh, no sé, personas que después de ir con un experto, con un terapeuta supuestamente experto que tiene malas prácticas o un mal manejo de las cosas, pues acaba sintiéndose peor de cómo llegó, ¿no? Entonces, este es mi intento por evitar que eso siga sucediendo tanto, porque desgraciadamente también es algo que sucede mucho. Y también a ti, si tú estás buscando a alguien, pues cuando buscas ayuda emocional, eso implica vulnerabilidad, implica que pues estás buscando a alguien con quien hablar de cosas personales y de alguna manera, pues sí, implica que tú estás en un lugar vulnerable y eso necesita ser muy cuidado y muy bien acompañado. Entonces, bueno, de ahí viene la intención de este episodio. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, el punto de partida de la mayoría de las personas que buscan ayuda es que buscas ayuda cuando tus recursos no te alcanzan para manejar una situación o para sanar, ¿no? Y puede ser que, por ejemplo, eh, tú has manejado los problemas de la vida pues de cierta manera y has avanzado y has crecido y lo que sea. Pero puede ser que de pronto suceda algo que es mucho más retador o te hace entrar en crisis y los recursos que normalmente tenías, las herramientas que normalmente tenías para enfrentar los problemas no te están alcanzando y ahí necesitas buscar ayuda. Otra cosa que también puede pasar es que tal vez no estás en crisis, pero hay temas que se repiten siempre o problemas que quieres trabajar y entonces necesitas una mirada de alguien más que te pueda dar una perspectiva distinta, porque desde donde tú estás no alcanzas a ver ciertas cosas que otra persona te podría ayudar a ver, ¿no? Entonces, normalmente, pues eso, buscas ayuda ya sea que estés en crisis o que quieres trabajar profundo en ti y buscas esa mirada externa que te dé otra perspectiva, etcétera, ¿no? Em, y en ese sentido, pues voy a englobar aquí todos estos procesos que tienen que ver con, o sea, la ayuda emocional puede verse como intervención en crisis cuando pasa algo fuerte, para explorar, resolver o sanar temas de problemas emocionales, heridas emocionales, etcétera. O también procesos que tal vez no implican un problema más fuerte, que son más bien procesos de autoconocimiento, ¿no? Y quieres entenderte mejor, saber por qué actúas de cierta manera para que eso, para que puedas mejorar tu calidad de vida. Y independientemente de que se trate de cualquiera de estos temas,
pues son temas personales, ¿no? Que implican cierto nivel de intimidad con la otra persona con la que estás compartiendo esto de ti y, como ya decía, vulnerabilidad. Entonces, pues sí, implica, o sea, abrir tu corazón para hablar de quién eres, de lo que sientes, etcétera, pues implica ser vulnerable. Y cuando tú te acercas a un espacio en esta posición, pues necesitas una guía, un acompañamiento o un espacio seguro para poder abrirte y que te sirva para lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, lo más habitual o normal es que tú busques a un experto o experta que pueda ayudarte con el tema que tú quieras trabajar, ¿no? Ahí es donde hay más apertura ahora para buscar ayuda emocional. Pero el tema es que tú, si estás buscando ayuda, no necesariamente tienes tanta información sobre cómo funcionan estas cosas. Y en realidad no tienes por qué tenerla, ¿no? O sea, a menos que hayas estudiado algo parecido, pues no tienes por qué tener esa información. Por eso vas con un experto o una experta que te pueda guiar, acompañar, o sea, de alguna manera, como cuando vamos con el médico, ¿no? Tú tienes un tema de salud, en este caso, que quieres entender o que quieres sanar. Y entonces vas con el médico, que es el experto, para que te diga cuál es el tratamiento, qué es lo que tienes, cuál es el tratamiento y cómo puedes mejorar, ¿no? Aquí funciona igual. O sea, tú vas con un experto confiando en que esa persona, si tú le dices lo que sientes y lo que necesitas, vas a ver cómo guiarte, ¿no? Y pues claro, tú no tienes que saber cómo funciona eso, porque no es tu área, a menos que hayas estudiado eso y te dediques a eso, ¿no? Entonces, pues tú llegas confiando en que la otra persona te va a saber guiar porque es el experto y puedes encontrarte con malas prácticas, ¿no? Y aquí es, o sea, todo esto es para ayudarte a identificar si hay focos rojos en los que tengas que poner atención para que, pues justo, no acabes en un proceso que te pueda hacer daño en lugar de ayudarte. Entonces, en este sentido, pues justo, es importante saber reconocer esas malas prácticas para cuidarte y evitar experiencias que hagan más daño de lo que ayudan. Aquí hay un término que se usa en psicología, en terapia, para hablar de eso, ¿no? Este término es iatrogenia. Eh, este término quiere decir que justo a un proceso que se supone que tendría que ayudarte, ser positivo, ayudarte a sanar, en realidad causa daño, ¿no? El efecto que tiene es lo opuesto. Entonces, pues la intención es que esta información te sirva en ese sentido. Y bueno, el punto de partida para ti que estás buscando ayuda es, em, pues tener claro más o menos qué tipo de ayuda buscas, ¿no? Y eso, pues lo puedes pensar intuitivamente, pero también, o sea, puede ser intuitivo en el sentido como de, ay, pues siento que, o sea, ahorita, pues para este tema me ayudaría una técnica más energética, ¿no? Porque ya fui con el médico y me dijo que no es nada físico, no sé, entonces tal vez es energético y pues buscas a alguien que trabaje en esa línea, ¿no? Pero también, pues es importante que busques información. Por ejemplo, también puede pasar que tú tienes un tema y tu primo te dijo que tuvo una sesión de Theta Healing y entonces, y que le sirvió mucho, y entonces eso te llama la atención, pero si tienes el nombre o así, puedes buscar información, así como, bueno, ¿qué es Theta Healing, no? Que es un tipo de sanación energética, por ejemplo. Entonces, bueno, primero a ti te tocaría definir qué tipo de ayuda buscas, si quieres terapia, si quieres coaching, si quieres algo energético, etcétera. También, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que quieres trabajar? Porque pues también es diferente si buscas trabajar tema de pareja, un tema profesional, un tema de autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, como que sí, es importante que tú tengas cierta claridad. Y cuando buscas terapia, por ejemplo, también hay muchos enfoques distintos de terapia, que
como ya decía, no tienes por qué conocerlos, pero si te recomiendan, por ejemplo, un especialista en terapia cognitivo-conductual, pues puedes leer un poco de qué es la terapia cognitivo-conductual para saber si eso te resuena y así, ¿no? O sea, no tienes que saberlo todo, pero puedes investigar para tener más información a la hora de decidir. Em, y la terapia es un proceso, pues, que puede ir desde el autoconocimiento hasta intervención en crisis, que es para, pues, para estar mejor, ¿no? Muchas veces la intención es sanar a nivel emocional y, pues, sentirte mejor contigo mismo, contigo misma. El coaching es otra alternativa y el coaching es un acompañamiento que sí es un poco más directivo, ¿no? Que sí te va diciendo, te va guiando y te va dando herramientas para manejar ciertas situaciones de la vida. Y puede ser coaching para distintos temas también, ¿no? Temas de seguridad en ti mismo, de manejo de conflictos, yo qué sé, ¿no? Pero el coaching es como más directivo, como que la guía es más específica. Y la sanación energética, pues eso tiene que ver con cosas que no siempre entendemos. O sea, por ejemplo, muchas personas buscan sanaciones energéticas cuando ya han intentado otras cosas como coaching, como terapia, y hay algo que todavía falta, ¿no? Porque todos somos cuerpo, mente, emociones y energía. Y a veces hay cosas que energéticamente también te pueden estar bloqueando. Entonces, bueno, eso es importante que definas pues más o menos qué es lo que tú buscas, ¿no? Y cómo elegir con quién ir, pues bueno, eh, una cosa importante es si te recomiendan a alguien o si encuentras a alguien o si buscas a alguien, como sea que llegues con esa persona que estás considerando para iniciar tu proceso, pues es importante saber quién es y qué impresión te causa, ¿no? O sea, sí es importante que confíes en tu intuición. Puede ser que desde que empiezas a ver a esa persona, desde la foto, pues ya te da una sensación como de, ay, se ve empático, se ve, inteligente, se ve X cosa, ¿no? Entonces sí es importante que pongas atención a eso y a la impresión que te causa esa persona. Y también, por ejemplo, a mí en lo personal, ahora que hay tantas pues redes y perfiles y así, cuando llego al perfil de alguien que no tiene ni siquiera una foto de la persona, eso a mí no me gusta porque yo sí me gusta saber con quién voy a ir, ¿no? O sea, por lo menos ver una foto. Ya si hay videos donde esté hablando de cosas, explicando cosas, pues también me gusta poder ver a esa persona, ¿no? Porque desde ahí empiezas a conectar. También es importante que sepas cuál es su formación o trayectoria, o mínimo a qué se dedica, ¿no? O sea, por ejemplo, coach de negocios o mm, terapeuta que trabaja, que se enfoca en neurodivergencia, ¿no? Por ejemplo. Y esto es importante que lo sepas, o sea, qué formación tiene, cuál ha sido su trayectoria, pero aquí te quiero decir que aunque tenga un currículum muy impresionante, eso no es garantía de que va a ser como que sí sea una persona ética y que tenga un buen manejo de las cosas, ¿no? Obviamente eso te da confianza, pero no es garantía. El punto importante es en realidad cuando ya hay una interacción más de cerca con esa persona. Entonces, esto sí es importante que sepas, este, pues para que también sepas cuáles son los temas que maneja, cuál es su enfoque y puedas buscar más información o lo que sea, pero hay que saber que esto no es garantía, porque eso es lo que pasa y esa es mi crítica muchas veces a la psicología y la psicoterapia. Hay muchísimos terapeutas que pues tienen la formación, ¿no? O sea, estudiaron y tienen la formación, pero eso no los hace buenos terapeutas, ¿no? O sea, hay personas incluso que tienen maestrías, doctorados y demás, que a la hora de conectar en la sesión o de estar presentes en la sesión, no pueden ser empáticos con las personas. Entonces, eso en realidad no es garantía eh, y hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Y otra cosa que este es un criterio que de hecho me parece como mucho más confiable, es cuando si puedes, tienes acceso o puedes ver testimonios de otras personas que han trabajado con ese terapeuta, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si llegas a un perfil o a una página de alguien y hay testimonios, pues lee los testimonios, porque eso muchas veces, pues sí te puede dar más confianza, ¿no? O sea, porque son otras personas que ya estuvieron en un proceso y que pues sus palabras son como evidencia de pues cómo les ha ayudado, de que sí les ayudó con su tema, etcétera, ¿no? Entonces los testimonios de otras personas normalmente pues sí son como confiables y dan esa seguridad de que pues te estás acercando a alguien que sí ha ayudado a otras personas con los temas que tú tal vez quieres trabajar ahora. Y bueno, si la formación no es garantía de que sea un buen terapeuta, entonces, ¿qué sí lo es? Bueno, aquí te voy a responder esa pregunta. Porque, bueno, claro, es importante ir con alguien que sí ha estudiado, que sí tiene una formación, pero como decía, el punto crítico tiene que ver con estos puntos que voy a describir ahora. Y también puede pasar al revés, ¿no? Que hay una persona que tal vez no estudió psicología, pero sí tiene muchas de estas características que ahorita voy a mencionar y entonces eso hace que sí sea un buen terapeuta. Por ejemplo, yo conozco a una chica que ella es abogada de formación y luego tomó una certificación para acompañar procesos y ella estuvo en un grupo donde yo estaba como asistente y ella, o sea, no es psicóloga, pero es súper empática y es súper buena, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente importa. Entonces, bueno, vamos a estas características. Un buen terapeuta es alguien que sí te puede dar una base segura para que puedas abrirte para hablar de lo que necesites hablar, ¿no? Un elemento clave aquí es la presencia. O sea, por ejemplo, cuando decía estas prácticas, estas malas prácticas de que, pues no sé, o sea, estás en sesión y el terapeuta se pone a ver sus mensajes, ay, es que hasta me da risa, me da risa o no sé qué me da, tal vez me río para no llorar, pero pues es que eso no lo concibo, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede estar dando terapia y contestando sus mensajes? O viendo la tele, porque eso pasaba en la pandemia, por ejemplo. O sea, supe de personas que, pues como muchas cosas eran en línea, estaban en su sesión y se veía cómo el terapeuta estaba viendo la tele mientras estaba con ellos, ¿no? Entonces, pues ahí ya, eso ya no es una base segura, ¿no? Entonces, un elemento básico es la presencia, y la presencia así, tal cual, o sea, como que con su lenguaje verbal, no verbal, con su energía, con su mirada, te pueda comunicar, estoy aquí contigo, te escucho, te veo, te siento, ¿no? O sea, reacciono a lo que me vas diciendo porque estoy presente contigo. Ujú. Ese es un elemento, pues, básico, que aunque es básico, pues hay veces que no sucede, ¿no? Otra cosa que es súper importante, otro elemento básico, es la escucha. Eh, Y es un tipo de escucha activa, una escucha con atención a lo que expresas, ¿no? Y lo que expresas, que de hecho puede ser verbal o no verbal, o sea, porque no es nada más, o sea, un buen terapeuta no es nada más alguien que te está escuchando lo que estás diciendo y ya, sino que va interactuando con lo que tú dices, ¿no? Que reacciona a lo que tú expresas verbal y no verbalmente, ¿no? Algo que me pasa mucho, que yo hago mucho en las sesiones, es estamos hablando de algún tema, mi consultante está diciendo algo y a medida que va diciendo algo, yo veo su expresión y veo, por ejemplo, cuando algo le mueve emocionalmente. A veces se aguanta y no llora, ¿no? O sea, pero yo veo que se le enrojecen los ojos y así. Entonces, ahí nos detenemos, o sea, porque, bueno, le pregunto así como, o sea,
veo que esto que estás diciendo te está moviendo emocionalmente. ¿Qué pasa? ¿No? Y esa es una escucha con atención. No es nada más estar escuchando lo que dices, sino reaccionar a todo lo que estás expresando, ¿no? Em, y bueno, esto lo saqué de Carl Rogers, que es un representante súper importante de la psicoterapia humanista. Y Carl Rogers decía que hay tres características que son indispensables en un buen terapeuta. Y esas tres características son estas. La primera es la empatía. La empatía es la capacidad de no solo de ponerte en los zapatos de la otra persona, porque a veces eso no es, o sea, sí puedes conectar con lo que está diciendo, pero pues nunca vas a entender 100% su experiencia porque no la viviste tú, pero sí puedes conectar. Pero una forma en la que a mí me gusta más explicar lo que es la empatía, para mí empatía es sentir con la otra persona. Aunque no sea algo tuyo, puedes conectar emocionalmente con lo que la otra persona está sintiendo y entenderla desde una mirada de mucha comprensión, tal cual, ¿no? Entonces, para mí, empatía es sentir con el otro. Y aquí algo súper importante es que si, por ejemplo, tú como terapeuta no puedes, o bueno, la persona que te acompaña no conecta mucho con sus propias emociones, tampoco va a poder ser empático, ¿no? O sea, porque si no puedo conectar con mis propias emociones, ¿cómo voy a poder acompañar a alguien con sus emociones? Entonces, y sobre todo considerando que empatía es sentir con la otra persona, pues entonces, ahí es donde si yo no puedo conectar con mis emociones, pues me va a ser difícil empatizar con otra persona, ¿no? Y entonces, por un lado, la empatía tiene que ver con sentir y conectar emocionalmente con lo que la otra persona está expresando y también validar su experiencia. Esto también va de la mano. Es como, entiendo lo que sientes, tiene sentido que te sientas así, pues es natural que te hayas enojado en esta situación o que esto te ponga triste, o sea, como implica validar, ¿no? Entonces, si alguien no está abierto o abierta a conectar con las emociones, no va a poder ser empático. La segunda característica que Rogers describió para hablar de un buen terapeuta es la aceptación incondicional de quién eres, sin juicio, ¿no? Entonces esto implica verte tal como eres, con tu luz, con tu sombra, con tus virtudes, con tus defectos y aceptarte 100% como eres. Eh, eh, y aquí, pues obviamente implica no hacer juicios. Y aquí, esta es una de las cosas que de pronto yo no puedo creer que suceda, pero hay personas, hay terapeutas, llamados terapeutas, que sí juzgan. Y entonces, o sea, no, pues que para mí no lo entiendo, pero sí hay personas que me han contado justamente, bueno, por ejemplo, hay alguien con quien he platicado últimamente que me decía que estaba yendo con una terapeuta que de pronto le decía, no, es que tú haces las cosas mal, es que así no es que estás menso o así, ¿no? O sea, yo no puedo concebir eso, ¿no? Porque ahí no te puedes sentir seguro o segura si la otra persona está juzgando que lo que haces está mal, ¿no? O sea, no puedes, no es un lugar seguro en el que te puedas abrir. Y además aquí hay una cosa importante que mencionar, porque hay, de hecho, o sea, hay quienes em, sí, por ejemplo, pueden expresar estos juicios de manera verbal, como este ejemplo que acabo de poner, pero también hay personas que pueden expresarlo aunque no lo digan verbalmente, ¿no? Pero hay personas que pueden hacer expresiones, ¿no? Así como de, no sé, o sea, un ejemplo así que también es de memes, pero que, por ejemplo,
no sé, llega tu consultante que está tratando de salir de una relación tóxica y entonces ya habían logrado que ya no se vieran tanto y así, y llega una sesión y te dice, como, ay, no, es que ya volví a ver a esta persona, ¿no? Y entonces el terapeuta tal vez no pueda no decir nada, pero voltea los ojos, ¿no? Así como, ay, no, otra vez, ¿no? Todo eso es juicio. Eh, y entonces eso es una mala práctica porque implica que estás, pues eso, que estás, pues de alguna manera transmitiendo que la persona está haciendo algo mal o algo incorrecto y que tú sabes cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces también hay una parte ahí de ego, de, ay, no, esto yo sé que es lo correcto y entonces te lo digo porque tú estás mal, ¿no? Y a ver, claro que hay cosas que tú como terapeuta te das cuenta que no le hacen bien a la persona, pero no, esta no es la forma de expresarlo, ¿no? En todo caso, más bien es como, a ver, vamos a revisar qué es lo que está pasando, pero sin juicio, ¿no? O sea, como una mirada mucho más comprensiva y desde la aceptación incondicional de quién eres con todo lo que eres. Y la tercera característica que dice Rogers que es básica para en un buen terapeuta es la autenticidad, que eso implica que el terapeuta también conecta contigo desde quién es, porque también es un ser humano, ¿no? Y los terapeutas, pues no, tampoco somos perfectos. Tenemos conocimiento, experiencia, cosas, pero eso no quiere decir que no cometamos errores, que sepamos perfecto cómo manejar todo lo que nos sucede. O sea, también somos humanos, ¿no? Y entonces es importante que el terapeuta también pueda conectar y si quiere compartir desde quién es, desde el ser humano que es, ¿no? Y aquí hay un concepto que a mí me parece interesante, porque si bien tú vas a terapia para hablar de tus temas y todo el proceso se enfoca en ti y lo que tú necesitas, hay veces que también el terapeuta puede llegar a compartir cosas personales que te puedan servir a ti en tu proceso, ¿no? Y esa es otra forma de conectar contigo y conectar desde esa autenticidad. Y hay un término psicológico para esto, que es la autorrevelación del terapeuta, ¿no? O sea, como que el terapeuta, a pesar de que te está acompañando a ti y se trata sobre ti, te puede compartir algo personal que también ayuda a conectar contigo o pues es un ejemplo de algo que tú estás viviendo, pero todo es ponerlo al servicio de tu proceso. Porque si llega un momento donde el terapeuta se pone a hablar de él y eso ya no tiene nada que ver contigo y de pronto empiezas a sentir que ya la sesión ya no se trata de ti, sino que el terapeuta ya te agarró para contarte sus cosas, pues ahí ya tampoco funciona, ¿no? Entonces, sí, de hecho, alguna vez me pasó esto con una terapeuta con la que fui un tiempo, eh, que de pronto, o sea, no, alguna vez pasó que, no sé, ni recuerdo qué tema era, pero de pronto empezó a hablar mucho de ella y yo me empecé a sentir incómoda, porque fue como, esto ya no se está tratando de mí y yo vengo pues porque quiero trabajar algo, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Así que bueno, voy a recapitular. Las tres características de un buen terapeuta, según Carl Rogers, es empatía, que ya lo expliqué, aceptación incondicional y autenticidad, porque puede conectar contigo como ser humano. Ahí no importa si es terapeuta, si tiene el doctorado en no sé qué, cuando estás en la sesión, lo que más importa es que pueda conectar contigo como humano. Y por eso decía que en realidad la experiencia y el título no importa si no puede conectar, ¿no? Y bueno, a esto yo también le sumé tres características, que esto ya es como aparte, pero son parte de esto que es importante aquí, que estas tres características vienen de la terapia focalizada en emociones, que es un enfoque de terapia que es súper bonito, súper empático, o sea, lo amo, soy muy fan. Y entonces la terapia focalizada en emociones, pues habla mucho de los vínculos, del apego y así.
Y lo que dicen es que para que una relación se sienta segura, tiene que haber tres elementos, las iniciales son DRI. Y esas iniciales quieren decir, la D es de disponibilidad. Para que una relación se sienta segura, y esto aplica en todos los vínculos y también, por supuesto, en terapia, ¿no? Con tu terapeuta. Tiene que haber esta disponibilidad que habla de que necesitas sentir que la otra persona está disponible para ti. Sería como si el terapeuta con su presencia, con su forma de estar, te transmitiera este mensaje de estoy aquí para ti, estoy aquí, presente, atento, atenta, disponible emocionalmente para escucharte. Uh-huh. El otro elemento es la responsividad, que quiere decir que va respondiendo a lo que tú necesitas, ¿no? Está sintonizando todo el tiempo contigo. Y de pronto puede ser que estén hablando de algo, pero de pronto ve que tienes una reacción emocional y ahí responder es parar para ver qué está pasando, como en el ejemplo que ponía hace rato. Es como, de pronto siento que, o me di cuenta que esto te movió, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas? ¿No? O sea, es irte acompañando y respondiendo a lo que tú vas necesitando en cada momento de la sesión. Y el involucramiento es el tercer elemento. Involucramiento quiere decir que de verdad te involucras con la persona, ¿no? Es como decirle, realmente me importas, realmente me importas tú, realmente me importa lo que sientes, lo que estás viviendo, lo que quieres lograr, realmente me importa. Y eso obviamente lo puedes expresar en la sesión, pero no solo en la sesión, ¿no? Aquí te voy a decir algo que pues no sé si sepas o no, o si lo pienses o no, pero pues los terapeutas que de verdad se involucran con sus consultantes, no quiere decir que te lleves los problemas de otras personas a tu casa, ¿no? Quiere decir que los tienes presentes. O sea, por ejemplo, a mí, pues, no sé, cuando estoy trabajando con alguien que, por ejemplo, va a tener un examen importante, pues me acuerdo, ¿no? Así como, ay, me dijo que el viernes era su examen, ojalá que le vaya bien, ¿no? O sea, yo sí pienso en mis consultantes fuera de la sesión, me acuerdo de ellos, o de pronto también es como, no sé, si yo tengo, por ejemplo, tengo una consultante que es súper fan de todas las cosas orientales, coreanas y así, y entonces no sé, si voy un día a X lugar y veo que hay una tienda coreana, pues voy a pensar en ella, ¿no? O sea, porque es como, ay, a ella le gustan estas cosas, no sé qué, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos, según la terapia focalizada en emociones, que necesitan estar presentes para que una relación o un vínculo se sienta seguro. Disponibilidad, responsividad e involucramiento. Y entonces, estas son las características de un buen terapeuta. Si tú sientes esto, si estas características están presentes en la sesión con el especialista con el que vayas, esas son buenas señales de que sí es un lugar seguro. Pero bueno, para complementar esto, el siguiente punto es cómo debes sentirte. Y bueno, cuando vas a una sesión así, y esto sucede desde la primera sesión, o sea, esto es importante como ponerlo sobre la mesa. Si bien el tema por el que vas tal vez no se va a solucionar en una sesión, tal vez va a ser un proceso que lleve tiempo, estas características sí tienen que estar presentes desde la primera sesión. Si algo de esto no está, puede haber focos rojos, ¿no? O si después de la primera sesión te sientes incómodo, incómoda, escúchate, porque puede ser que algo de esto no esté presente o no esté funcionando, ¿no? Entonces, después de la sesión con el especialista, tú lo que necesitas sentir son varias cosas. Una de ellas es sentir que el terapeuta, más que imponer su punto de vista o su perspectiva desde su autoridad, lo que está haciendo es acompañarte. O sea, no te está diciendo, esto es así, así funciona la vida y te tienes que alinear con esto porque si no vas a fracasar. Pues no, ¿no? O sea,
más bien no impone cosas, sino que te acompaña. Como ya lo decía, es alguien que está presente, te escucha y pone atención a lo que le estás diciendo. Yo, por ejemplo, tengo mala memoria, no soy la mejor con los nombres, pero sí me acuerdo de lo que me dicen mis consultantes, me acuerdo de detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, si en algún momento me hablaron del primo Juan con el que fueron al partido de no sé qué cosa, y 5 sesiones más adelante mencionan al primo Juan, pues yo me acuerdo, ¿no? O sea, porque estoy presente y pongo atención, ¿no? Es como, con el que fuiste al partido de no sé qué cosa, ¿no? Entonces es eso, poner atención, recordar detalles, etcétera. Y bueno, tampoco, o sea, hay cosas que también a veces no me acuerdo, pero de cualquier manera, en el momento, pues sí, hay que estar presente, poner atención y así. Por otro lado, lo que sientes es que el terapeuta sí está entendiendo lo que tú necesitas, no está imponiendo lo que cree que necesitas. Y este es un punto súper importante y súper básico y puede parecer obvio, pero no siempre pasa. Y aquí sí voy a poner un ejemplo personal. Em, bueno, después de esta experiencia súper fuerte que tuve el año antepasado, también he hablado de eso en los episodios anteriores, en especial en el 42, pero em, hubo un momento donde yo tuve una conversación con la guía de un retiro al que fui, donde pasaron cosas que fueron fuertes, y mi intención en esa sesión, o sea, tuve una plática con ella, y yo desde el inicio le dije, necesito que me escuches, necesito paciencia, porque a veces me cuesta trabajo explicarme, y necesito empatía. Se lo dije desde el inicio. Y bueno, ya le conté lo que yo sentía, le dije lo que sentía, etcétera. Y ella lo que empezó a hacer fue a explicarme cosas, así como, no, es que mira, esto no fue así, esto fue de esta manera, es que tal y tal y tal y tal. Y me empezó a decir un montón de cosas y eso a mí me hizo sentir como, o sea, o sea, no está entendiendo, ¿no? O sea, no está entendiendo y no está conectando con lo que necesito. Y más adelante ella solita me preguntó como, ¿te sirve esto que te estoy diciendo o algo así? Y yo le dije, no, no, lo que yo necesito es que sientas conmigo. Y sí se lo pude decir, pero ella no lo pudo hacer, no pudo conectar conmigo. Y entonces lo que ella empezó a hacer, y tampoco, o sea, igual no tenía malas intenciones, pero lo que yo veo que ella intentó hacer esa vez fue, ella quería que yo entendiera su perspectiva. O sea, ella quería que yo pudiera tener una perspectiva distinta de lo que había pasado, porque ella creía que eso me iba a hacer bien, pero eso no era lo que yo necesitaba. Entonces, ahí se sintió como mucho este desfase de, esto que está pasando, esto que me estás diciendo no es lo que necesito. Y mi sensación esa vez fue, no me estás escuchando, no me estás viendo a mí, estás queriendo hacerme ver lo que tú piensas, pero eso no me sirve, ¿no? No estás conectando. Entonces, cuando sí vas con un buen terapeuta, tienes esta sensación de que sí está entendiendo lo que tú necesitas, porque sí te está viendo a ti, no te está imponiendo lo que cree que te va a servir, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Otra cosa, pues es este tema que ya mencioné de la conexión emocional y resonancia contigo. O sea, esta resonancia me refiero a cómo responde a tus emociones, ¿no? Que sí se siente que hay esa conexión y así. Y aquí hay un tema polémico también, porque hay personas, hay enfoques en terapia que dicen que si tú eres el terapeuta no puedes llorar, ¿no? Eh, y la verdad es que yo sí lloro a veces. El punto clave o ¿cómo se dice? La línea delgada ahí está en cuando lloras porque estás conectando con algo que te están contando que puede ser muy sensible y pues, bueno, yo soy humana y se me apachurra el corazón cuando alguien me cuenta algo muy doloroso, ¿no? Y sí, o sea, sí se me escurren las lágrimas de pronto, sí me conmuevo, pero la línea está en que no me desbordo y el tema no se vuelve sobre mí, ¿no? O sea, no se voltea para volverse sobre lo que a mí me duele.
Más bien es esto, es yo estoy sintiendo contigo, ¿no? A ti te duele, a mí me duele lo que yo veo, ¿no? O sea, lo que yo veo en ti, o sea, veo tu dolor y me duele también. Pero aunque sí llegue a llorar, tampoco es así llorar desbordadamente, simplemente es estoy conectando y sintiendo contigo y pues soy humana y me permito expresarlo, ¿no? Em, y mientras se mantenga esa línea de no, esto no se vuelve sobre mí ni me desborda y te sigo pudiendo acompañar y contener, pues no pasa nada. De hecho, muchas veces eso a las personas pues les hace sentir más esa empatía, sentir que de verdad te importa lo que te están diciendo, ¿no? Pero bueno, aquí sé que puede haber opiniones distintas y polémicas y está bien. Pero bueno, otra cosa que tú necesitas sentir es que puedes ser vulnerable sin ser juzgado o juzgada, ¿no? O sea, justo, es si puedo ser vulnerable y hablar de todo lo que necesito y no me va a juzgar, ¿no? Esto es algo que yo siempre lo digo, pero y a mí me impresionaba porque para mí esto es básico en terapia, pero me doy cuenta que no siempre pasa y eso me impresiona. Pero una de las cosas que a mí mis consultantes siempre me dicen es, es que contigo me siento en confianza, me siento seguro, me siento segura, sé que puedo hablar de lo que sea y sé que no me juzgas. Y pues eso, así se tiene que sentir, porque tiene que ser un espacio seguro para que tú hables de lo que necesites hablar. Y cuando eso sucede, pues sientes la confianza de hablar de lo que sea, ¿no? Porque incluso hay, o bueno, pasa mucho, cuando estás hablando de temas personales, pues hay temas sensibles, temas vulnerables, temas que tal vez a ti te dan vergüenza, pero es importante que puedas sentir que en terapia sí lo puedes hablar y que lo puedes hablar y no te van a juzgar. Y una cosa que se me hace súper bonita que una vez uno de mis terapeutas me lo dijo, ¿no? O sea, ya no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero bueno, yo le dije algo que me daba mucha vergüenza, ¿no? Y me costó decirlo, pues porque de todas formas cuesta, ¿no? Aunque sea un espacio seguro, pues ser vulnerable da miedo y cuesta trabajo. Entonces le dije algo que me hacía sentir vulnerable y que me daba mucha vergüenza. Y cuando se lo dije, además de, pues bueno, no sé, lo que hablamos al respecto, mi terapeuta me dijo algo que se me hizo súper bonito y me dijo, esto que me dices no cambia mi forma de verte, ¿no? Porque pues a veces eso es lo que sentimos, ¿no? Así como, ay, es que si esta persona se da cuenta o le digo esto, va a cambiar la forma en la que me ve, va a pensar que soy X, Y, Z. Y entonces cuando él me dijo eso, sí fue como súper aliviador y se sintió súper bonito, así como, ah, sí, o sea, justo está presente esa aceptación incondicional, ¿no? Entonces, así te tienes que sentir. Y algo también que quiero decirte y que me parece súper importante es que, aunque yo ahorita te estoy dando información que te puede servir y espero que te sirva, también tú tienes tu propio criterio y sabiduría interna. Entonces, si sientes algo raro, incluso aunque no lo puedas explicar, confía en tu criterio, ¿no? O sea, tú tienes un radar, o sea, tu sistema nervioso capta información todo el tiempo y capta información de lo que es seguro y lo que no es seguro. Y a veces tu sistema nervioso lo capta, aunque tú todavía ni sepas qué palabras ponerle a eso. Eso se llama neurocepción. Es pues sí, esta función del sistema nervioso que está buscando señales de seguridad o focos rojos, ¿no? O de cosas que te pueden poner en alerta. Y reacciona ante eso, incluso aunque tú no te des cuenta o no lo entiendas, más bien. Entonces, si tú vas a una sesión y sientes algo raro, aunque no sepas ni qué es, escúchate y confía en tu criterio, porque si lo sientes es porque hay algo. Entonces, hazte caso. Y bueno, pues como ya decía,
hay quienes no tienen ética, quienes son incongruentes y quienes tienen buenas intenciones, pero lo que hacen no ayuda, ¿no? O sea, tristemente sí es frecuente que haya muchos terapeutas que tienen hasta doctorado, si tú quieres, pero que no pueden ofrecer ese espacio seguro que se necesita, ¿no? Eh, y eso, hay quienes no tienen ética, quienes incluso, o sea, si te, o sea, en el momento en el que alguien te dice, ay, es que estás menso, que no lo puedo entender, pero bueno, pasa. Eso es una falta de respeto, o sea, no es, es inconcebible, o sea, no. Y eso es una falta de ética, o sea, no puedes faltarle al respeto así, aunque parezca un comentario muy X, a nadie, ¿no? Entonces sí, hay personas que no tienen ética, que pues lo que quieren es dinero, que, no sé, o sea, ha habido situaciones donde también hay gente, y pasa, por ejemplo, hombres heterosexuales, que pues manipulan a las mujeres y les dicen que para sanar sus temas sexuales tienen que tener relaciones, ¿no? Y a veces, pues como las personas están en una postura vulnerable, pues no sé, puede pasar, ha pasado, hay situaciones así de abuso de profesionistas, expertos, teóricamente, que abusan de eso, ¿no? Porque no tienen ética. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, están quienes son incongruentes, que esto para mí también, luego me pone mal hablar de esto, porque para mí sí es súper importante que si eres terapeuta y te dedicas a acompañar procesos, manejo de emociones, crecimiento personal, sanación, etcétera, tú trabajes en ti. O sea, para mí no puedo concebir cómo hay psicólogos que se dedican a dar terapia, pero nunca han ido a terapia y están cerrados y capaz que hasta sienten que la terapia no sirve, ¿no? O sea, ¿qué es esa incongruencia? Para mí es súper importante la congruencia. Y esta soy yo, pero yo siempre trabajo en mí y si hay herramientas que a mí me hayan servido, después yo las aprendo para poder aplicarlas, pero porque yo ya las viví. Yo no hago nada que yo no haya experimentado en mí. Y justo como sé que ayuda, pues por eso luego lo incluyo como parte de mis herramientas. Y eso para mí tiene que ver con congruencia. O sea, yo trabajo en mí, sé que no soy perfecta, pero lo que yo experimento es lo que me permite también acompañar. Es como primero haber estado en los zapatos de pues, mis consultantes, ¿no? O sea, primero yo lo vivo y luego lo acompaño. Entonces, para mí, un valor súper importante es la congruencia. O sea, para mí, un terapeuta que nunca ha ido a terapia o que está cerrado a ir a terapia es un mega foco rojo, ¿no? O sea, porque es como, o sea, no sé, si no está esa congruencia, para mí es una muy mala señal. Pero bueno, también no sé, aquí también puede haber distintas opiniones. Y bueno, también están otras personas, otros terapeutas, que sí pueden tener buenas intenciones, pero lo que hacen no ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, si a alguien le cuesta trabajo contener emociones intensas, pues tal vez el terapeuta te ve llorando y te puede, o sea, porque sí pasa también eso, ¿no? Te ve llorando y te puede decir como hacer cosas para que te calmes, ¿no? Así como, no, pero no llores, mira, velo de esta otra manera, es que esta persona no tiene malas intenciones, no sé, pero hacer eso para que te calmes tiene que ver más con que ese terapeuta no puede sostener eso, no puede manejar sus emociones, ¿no? Y aunque su intención es que te calmes para que ya no estés triste, pues eso no está ayudando en el proceso, porque estos procesos se tratan de acompañar y de contener. Entonces, bueno, pues todas estas cosas pasan y te lo digo para que lo tengas presente. Y bueno, ahora quiero
hablar un poquito de todo esto que ya dije, pero la conexión en la relación terapéutica es la base de todo. Aquí es donde esto es lo que tiene que estar presente para que pueda ser un buen espacio para ti. Más allá de las herramientas, de las técnicas o del enfoque que el terapeuta utilice, la base de todo es la conexión. Porque de hecho, estar en un espacio seguro es sanador en sí mismo. O sea, el hecho de que tengas un espacio donde sepas que puedes ser vulnerable, hablar de cualquier tema y que vas a recibir empatía, aceptación incondicional, presencia y todo esto, ya es muy sanador porque eso, o sea, no siempre pasa afuera en la vida, ¿no? Y entonces, en esa sintonía, el terapeuta puede conectar con lo que tú necesitas. La base de todo es lo que tú necesitas, no lo que yo creo que tú necesitas. O sea, es como te veo a ti y voy ajustando el proceso a lo que tú necesitas. Y bueno, esto tiene un nombre también. Cuando tienes esa experiencia de estar en un vínculo que se siente seguro, con todas estas características que mencioné, esa es una experiencia emocionalmente correctiva, que quiere decir que eh, vives el ejemplo de lo que es ser aceptado, de lo que es ser bien recibido, ser comprendido, etcétera, ¿no? O sea, esa experiencia, como decía, no siempre las tenemos afuera. Y cuando sucede eso en este escenario, eso es muy sanador, ¿no? Es como, por ejemplo, quienes tenemos la herida o la sensación de es que soy muy intenso o soy muy intensa y la gente se asusta con mis emociones, por ejemplo. Cuando vamos a un espacio de terapia y podemos llorar así y expresar 100% nuestras emociones y el terapeuta no intenta que ya no las sintamos, no intenta sacarnos de ahí, sino que nos acompaña, nos contiene y nos acepta, eso se convierte como en, wow, esto sí puede pasar, ¿no? O sea, esto es posible, que alguien sí pueda acompañarme en lo que siento, ¿no? Entonces ahí es donde se convierte esa en una experiencia emocionalmente correctiva. Y bueno, ya lo que decía, el terapeuta no evita tus emociones y puede contenerlas, porque al final tú estás ahí y sientes cosas y es importante que puedas expresar lo que sientes y que puedas expresarlo y eso sea acompañado, sea contenido, en lugar de querer frenarte o quitarte la tristeza o así, más bien es, pues sí, te puedes desbordar y yo te acompaño y te contengo y eso te hace sentir seguridad. Y bueno, también algo importante es que el terapeuta no te salva, ¿no? O sea, no te salva, no te va a resolver la vida, pero sí te guía y confía en tu sabiduría, o sea, porque todos tenemos sabiduría interna. Y entonces, pues el terapeuta no se hace cargo de ti, solo te acompaña, pero confía en que tú tienes tu propia sabiduría y que, pues, poco a poco vas pudiendo escucharte más. Entonces, si todas estas elementos están presentes, si esto sucede, cualquier técnica suma, ¿no? Cualquier enfoque de terapia, cualquier herramienta, cualquier técnica va a sumar, va a ayudar en el proceso. Pero esta es la base. Si esto no sucede, si no te sientes seguro o segura en la sesión con el terapeuta que hayas elegido, ninguna técnica funciona, ¿no? O sea, porque no se puede. Si tú no te sientes seguro o segura en ese espacio, por más que traiga la técnica que descubrió no sé quién y que ha probado efectividad en el 98% de los casos, esa técnica no va a servir si no te sientes seguro o segura, ¿no? Entonces, esta es la base. Y sobre esa base, las técnicas o las herramientas que usa cada terapeuta suman.
Y bueno, sobre las sesiones, pues sí quiero decir que el terapeuta sí es una figura de autoridad, o sea, es el experto, es como el médico, ¿no? Pues él es el experto, el que sabe acompañar, guiar, etcétera. O sea, sí, sí es una figura de autoridad, pero es súper importante que tú sepas y sientas que no está abusando de esa autoridad, ¿no? Que, que tiene ética, que tiene valores, que sí te puede acompañar de la mejor manera para ti, que sí te puede guiar, pero alineado contigo. Porque al final, pues sí, tiene conocimientos, tiene experiencia, sabe de la teoría, tiene experiencia trabajando con otras personas y cuando lo incluye en su forma de trabajar, pues también tiene experiencia de vida que la puede poner al servicio de lo que tú necesitas. Entonces, es importante que tú tengas una intención o tus objetivos, pero el terapeuta guía la sesión, ¿no? O sea, porque sí, sí es una figura de autoridad, solo que pues no es una autoridad autoritaria. También es importante que haya un plan de acción para lograr tus objetivos, ¿no? O sea, cuando tú vas a una sesión, además de las cosas básicas, que es importante que estén para que te sientas seguro o segura, sí es importante que sientas que sí te está guiando, ¿no? Porque si no, pues da lo mismo ir a terapia o platicar con tu vecino. Entonces, sí es importante que haya guía, que haya un plan de acción para lograr tus objetivos, que te explique cómo va a ser el proceso, qué herramientas usa, cómo lo van a hacer. Y en el camino, que pueda ir revisando cómo vas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando son procesos más largos, mmm, pues cada cierto tiempo sí es importante ir viendo como, ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos avanzando hacia esos objetivos, ¿no? Y hacer ajustes si se necesitan. Entonces, en terapia, el trabajo es en equipo, lo construyen juntos, tú y el terapeuta. Y también algo que es importante es que avanza ajustándose a ti, a tu ritmo, a lo que tú necesitas. Porque va viendo cómo es tu proceso y va escuchando tus necesidades y está en sintonía contigo. Tampoco se trata de procesos como de, ah, no, son 5 sesiones y tal sesión trabajamos esto y esto y esto, pero no lo ajusto a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que sentirse esa sintonía. Y también, bueno, aquí también entra el criterio terapéutico como guía, donde hay veces que puede ser necesario detenerse en algunos temas o impulsarte a avanzar. O sea, por ejemplo, yo tengo un consultante que de pronto como que va muy rápido, como que quiere avanzar muy rápido, pero yo veo que hay cosas que no se da tiempo de procesarlas. Y entonces cuando se me acelera, lo regreso un poco, ¿no? Así como de, o sea, sí vamos a avanzar, pero a ver, aquí yo veo que hay cosas que todavía no están tan integradas o tan aterrizadas, ¿no? Y sí, lo detengo y, bueno, obviamente siempre voy checando con la otra persona, ¿no? Y hay veces que es al revés, ¿no? O sea, como que tú tal vez quieres lograr cosas, pero tienes miedo y entonces ahí el terapeuta también te puede empujar un poquito sin que se sienta invasivo, sin que se sienta como que te empuja demasiado, pero sí, te empuja un poquito así como de, yo sé que puedes, ándale, ¿no? Te anima. Y pues también debes tener esta sensación de que el terapeuta sabe lo que hace, sí guía la sesión, sabe lo que hace, pero también está abierto o abierta a escucharte. E incluso tú puedes proponer cosas. O sea, no creas que como él o ella es el experto, tú no puedes, tú tienes que obedecer todo, ¿no? En realidad no. Puedes hacer lo que para ti tenga sentido y lo que no tenga sentido no lo tienes que hacer. Escúchate tú también y también puedes proponer cosas. Y bueno, esta cosa es clave. Yo te decía, desde la primera sesión,
te tienes que sentir bien. Eso no quiere decir que el problema ya se resuelva en una sesión, pero sí te tienes que sentir que fue un espacio seguro y, por ejemplo, claridad, como de esta persona me entendió y me está explicando cosas que me ayudan a entender lo que me está pasando y esperanza, ¿no? Esperanza de, ok, creo que sí puedo estar mejor, ¿no? Creo que sí hay solución, creo que sí puedo lograr mis objetivos. Entonces, estas tres cosas sí tendrían que estar presentes. Bueno, la claridad, no sé, o sea, mm, pues tal vez no, pero, o sea, no es indispensable, pero está muy bien que esté, ¿no? Pero las otras dos sí, o sea, que te hayas sentido seguro o segura en la sesión y que sí sientas esperanza, como de, ok, sí se puede hacer algo, sí voy a estar mejor, sí me propuso algo que me da la esperanza de que sí puedo sanar o lograr lo que quiero lograr, ¿no? Y la claridad, pues digo, o sea, es deseable que esté, pero bueno, cada quien tiene formas distintas de trabajar. Pero en mi caso, sí, algo que yo hago es, me hablan del tema que los trae a la sesión y yo les doy mi perspectiva, ¿no? O sea, yo les digo, ok, de acuerdo con lo que me dices, yo veo esto y esto y esto puede estar pasando por esto y se puede trabajar de esta manera, entonces sí te da claridad también. Y eso pasa desde la primera sesión. El problema tal vez no se soluciona desde la primera sesión, pero sí te sientes mejor en este sentido desde las primeras sesiones. Y también las primeras sesiones, o sea, no sé, el primer mes, o sea, sí tiene que haber algo diferente que te haga sentir mejor. Entonces, porque a veces, o sea, y digo esto porque hay personas que de pronto dicen, bueno, o sea, pues voy a esperar, ¿no? O sea, ya fui a una sesión, no sentí gran cosa, pero bueno, a ver, voy a dar tiempo para ver, ¿no? Y ya se quedan un mes o así, y como que siguen esperando pensando que tal vez más adelante van a ver los resultados, pero no, o sea, esto se empieza a sentir desde el principio, desde las primeras sesiones. Y así, este es un criterio de que si estás con un buen terapeuta. Y bueno, aquí quise agregar un apartado para hablar de los grupos, de lo que pasa con los grupos, porque hasta ahorita solo he hablado de sesiones individuales, ¿no? Pero la experiencia que yo tuve fue en grupo y de ahí viene como estas ideas, porque también es súper importante. Aquí voy a hacer un resumen, pero el detalle está en el episodio 42. Y bueno, la experiencia que tuve, que fue muy fuerte para mí cuando yo estuve del otro lado, es que fui a un retiro y en ese retiro iba con mi ex, todavía estábamos en una relación. A la mitad del retiro la relación se empezó a venir abajo, se empezó a romper, yo entré en crisis, busqué contención con la guía del retiro especialmente, pero también en el grupo, y lo que sucedió fue que la guía del retiro no fue empática conmigo. Y entonces yo fue impactante y fue traumático para mí darme cuenta que no estaba en un lugar seguro, ¿no? Porque yo pensé que sí lo estaba. Entonces, ese momento donde me di cuenta que no estaba en un lugar seguro, en términos de todo lo que ya expliqué en este episodio, pues fue choqueante, ¿no? Y fue fuerte la experiencia y se juntaron muchísimas cosas porque era un grupo, estaba la guía del retiro, que ya era pues la principal, y el apoyo que tenía la guía del retiro para manejar el grupo, para resolver cosas y así, era mi ex. Y las otras chicas del grupo, digamos que eran amigas de mi ex, ¿no? Entonces, en esta experiencia, se empezó a romper la relación. Entonces yo ya de pronto, o sea, se rompió la conexión con mi ex, que era pues el vínculo más cercano que yo tenía, ¿no? Pero se rompió eso. Cuando hablé con la guía del retiro, bueno, hablé en el grupo, ¿no? Pero cuando la guía del retiro no fue empática conmigo y fue al contrario, como que me hizo sentir que yo estaba mal, pues eso fue choqueante, me sentí que no estaba en un espacio seguro.
no tenía otra persona a quien acudir porque la otra persona que estaba de apoyo pues era mi ex, entonces no podía acercarme a mi ex. Y tampoco el grupo ayudó porque eran amigas de mi ex. Y las que no eran tan cercanas con mi ex, pues también estaban en sus propios procesos, ¿no? Entonces, esta experiencia fue tan fuerte para mí porque o sea, viví una situación que me dolió muchísimo y lo viví sola, a pesar de estar en ese grupo, en un contexto que se supone que tendría que haber sido de contención, de empatía, de acompañamiento. Pues para mí no fue así y eso fue fuerte. Y todos los detalles están en el episodio 42. Pero ese es el contexto. Y entonces ahora quiero hablar de las características que es importante tener en cuenta en grupos, por si también tú llegas a algún grupo a trabajar temas personales, ¿no? Entonces, en los grupos, todos o todas los integrantes son importantes. O sea, todos, 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 todos. O sea, es importante eso. Todos tienen el mismo lugar y la misma importancia. Y cada uno o cada una debe tener un espacio para ser escuchado. O sea, debe tener el espacio disponible, pero también es importante que haya libertad para que si no quiere, no hable. O sea, tampoco te pueden obligar a hablar. Es como, debe haber un espacio disponible por si tú quieres expresar algo, pero debes sentirte seguro también de que si no quieres expresar, eso va a ser respetado, ¿no? Y bueno, pues claramente las figuras de autoridad o los guías del grupo deben estar al servicio de todo el grupo y de todos los integrantes, ¿no? Y algo importante es que es ideal que haya más de un facilitador. Y ahí depende un poco, o sea, si el grupo es de 5 personas, si es de 10 personas, si es de 20 personas, pues obviamente entre más personas, más facilitadores se necesitan, ¿no? O sea, si son 15 personas, pues tal vez 3 facilitadores o 4. Pero eso, o sea, como que debe haber, al estar trabajando en grupos, pues porque son varias personas y si se trabajan temas personales vulnerables, pues pueden surgir crisis, debe haber más de un facilitador que pueda intervenir si se necesita, ¿no? Y pues estos facilitadores o guías deben ser personas preparadas para apoyar si hay alguna crisis. Porque bueno, al trabajar temas personales, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? O sea, puede haber crisis y quienes apoyen, pues sí necesitan tener esa preparación. Y por ejemplo, cuando se trata de grupos mixtos de hombres y mujeres, es importante que haya facilitadores hombres y mujeres, porque puede haber mujeres que no se sientan cómodas con hombres que no se sientan cómodos con mujeres y es importante que, pues no sé, puedan recurrir a alguien con quien sí se sientan con confianza para acercarse, para hablar o para lo que necesiten, ¿no? En el caso de grupos de mujeres, pues bueno, no hay tema que todas sean mujeres, grupos de hombres, no hay tema que todos sean hombres, ¿no? Pero si hay grupos mixtos, lo ideal es que sí haya facilitadores hombres y mujeres. Y yo, bueno, pensando en esta experiencia que tuve, siempre pienso como que si hubiera habido otra persona de apoyo con la guía, que no hubiera sido mi ex, porque pues con mi ex fue todo el tema, tal vez sí hubiera podido acercarme a alguien, ¿no? O sea, tal vez la guía del retiro no fue, bueno, no fue empática, pero si hubiera habido otra persona de apoyo, tal vez me hubiera podido acercar y no vivirlo así, pues tan sola como me sentí. Y bueno, otra cosa importante es que el grupo también puede contener y acompañar. O sea, y también es parte del ambiente que se hace en estos grupos. O sea, cuando se trabajan temas personales, sí es importante crear seguridad también en el grupo y saber que también te puedes acercar con tu compañerito de al lado a hablar si te pasa algo, si tienes una crisis. Porque bueno, eso también ayuda, contiene, acompaña, ¿no? Y eso tampoco pasó en esa experiencia que tuve. Y bueno, esto podrá sonar obvio, pero sí es importante mencionarlo. Nadie puede, y esto aplica también para las sesiones individuales, ¿no?
nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres, ¿no? Si algo se siente raro, escúchate, escucha tu intuición, escucha tu sabiduría interna, porque nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres. Y no sé que hay personas que manipulan, ¿no? Y que como que abusan de esa autoridad que tienen, pero si se te prende la alarma por algo, escúchate. Y otra cosa súper importante es que nadie sabe más que tú sobre tu vida. O sea, por mucho que el experto sea el experto y tenga el doctorado y tenga 20 años de experiencia, nadie sabe más que tú sobre tu vida. Y confía en ti, en tu criterio, escúchate tú. Porque, por ejemplo, con la guía del retiro esta que estoy hablando, ella tenía su propia versión alternativa de lo que pasó. Ella tenía su visión de lo que yo sentí, de lo que yo hice mal, de lo que yo tendría que haber hecho. Y de alguna manera esa era la perspectiva que ella me quería mostrar para que yo la viera, ¿no? Pero para mí era como, o sea, no, eso que tú dices no es lo que pasó. Yo no lo viví así, ¿no? O sea, y tú no puedes estar opinando de lo que yo sentí. Yo soy la que sabe, yo soy la que lo viví, yo soy la que lo sentí, ¿no? Entonces, nadie sabe más que tú sobre lo que tú sientes, sobre tu vida. Así que confía en ti, en tu criterio. Y bueno, hasta ahora he hablado de los terapeutas, pero no quiero dejar pasar que también tú tienes un papel importante aquí. Eh, si estás en este proceso de buscar ayuda, también es importante que sepas esto, que tu papel también es importante en el proceso, porque, como ya decía, es trabajo en equipo y el terapeuta te acompaña y te puede guiar, pero tú eres responsable de tu proceso de sanación, de crecimiento o de autoconocimiento o de lo que sea. Entonces, parte de lo que a ti te toca sería poner una intención o plantear los objetivos de lo que quieres lograr. ¿Para qué estás iniciando ese proceso? ¿Qué es lo que estás trabajando? También es importante que tengas disposición para tu trabajo interior, como disposición para entrarle a lo que hay que entrarle para lograr lo que quieres lograr, ¿no? Porque al final, normalmente, si tú buscas este espacio, pues nadie te está obligando, ¿no? Entonces, si tú lo estás haciendo, es importante tener esta disposición para realmente comprometerte contigo. Y eso implica, por ejemplo, hacerte espacio y darte tiempo para trabajar en ti. O sea, desde apartar en la agenda la hora de la sesión, ¿no? Darte espacio y tiempo para trabajar en ti. Y tener ese compromiso contigo, sobre todo es contigo, porque pues tú eres quien quiere trabajar algo, ¿no? Pero también con el terapeuta, porque al final él está comprometido contigo para hacer equipo, para trabajar por tus objetivos. Y algo importante también aquí, que esto es algo que muchas veces falla, o sea, yo lo veo mucho, es que, ok, ya tienes tu sesión, te enseñan cosas, entiendes cosas, aprendes cosas. Lo que realmente va a servirte es que lo que sucede en la sesión vayas y lo apliques en tu vida. Que lleves el aprendizaje o las herramientas o el conocimiento o la información a tu vida y lo apliques ahí. Eh, a veces pasa que, por ejemplo, yo les puedo enseñar técnicas de regulación emocional o de respiración, pero si cuando afuera tienen la crisis de ansiedad no aplican la técnica, no les sirve de nada que yo se las enseñe, ¿no? Y también se puede crear una dependencia a la sesión o a la terapia, así como, no, es que no me puedo ir de aquí porque te necesito, porque solo aquí me siento tranquilo, tranquila. No se trata de eso, ¿no? O sea, la intención es que lo que trabajes en la sesión, luego vayas y lo apliques a tu vida, porque si no, no te va a servir de nada. Y aquí en este punto, el terapeuta no puede querer tus objetivos más que tú. O sea, no puede querer que sanes más que tú. No puede querer que crezcas más que tú, ¿no? O sea, quien tiene que querer más, pues eres tú, porque se trata de ti. Entonces,
pues es esto, todo este compromiso, darte tiempo, darte espacio, llevarlo a tu vida, porque de eso se trata, para que llegue el punto donde puedas terminar o cerrar ese proceso y te lleves todas esas herramientas nuevas a tu vida para usarlas cuando las necesites, cuando haya retos y así. Y aquí quiero poner un ejemplo así de algo que fue como súper ilustrativo para mí cuando era adolescente. La primera, la primera terapeuta con la que yo fui, pues era muy buena, ¿no? Pero yo empecé a ir con ella en la adolescencia, cuando pues, no sé, estaba en crisis, estaba mal, etcétera. Estaba en modo víctima frente a la vida, ¿no? Y pues ella estaba tratando de ayudarme. Pero sinceramente sí, yo no me estaba dejando mucho, ¿no? O sea, como que yo hoy que lo veo en retrospectiva, puedo reconocer que cuando llegué, como que mi postura era, tú arréglame, sí, tú arréglame, porque yo estoy rota y tú me tienes que arreglar, ¿no? Y yo nada más vengo y espero y que la magia suceda, ¿no? Esa era mi postura en realidad. Entonces, un día, un buen día, en una de las sesiones, la terapeuta me propuso hacer un ejercicio, ¿no? Y se puso en una esquina del consultorio, se paró ahí y me dijo, quiero que me ayudes a llegar a la otra esquina, la esquina contraria, digamos, ¿no? Y entonces, pues yo la tenía que ayudar a llegar a la otra esquina. Y bueno, ahí voy, ¿no? O sea, como que la agarré para ayudarla, pero ella no se movía, ¿no? O sea, no daba pasos. Y en algún punto hasta se dejó caer y yo la cargué, ¿no? Para que no se cayera. Y yo la cargué y me dijo, a ver, pero llévame. Y yo tratando de arrastrarla así súper concentrada en el ejercicio, o sea, yo arrastrándola como podía para tratar de llevarla al otro lado, pero no podía porque además sí pesaba. Y entonces, o sea, sí fue como de, ay, o sea, estar luchando para llevarla al otro lado, pero ella no, así como bulto, ¿no? sin cooperar. Y ya, ¿no? Después de un rato de estar luchando ahí, no sé si logramos llegar o no, pero ya, paró el ejercicio y me dijo, ¿cómo te sentiste? Y yo así como, ay, no, pues horrible, ¿no? O sea, como, este, pues sentía que estabas pesada y que no podía y así. Y me dijo como, ¿y qué querías hacer? Yo, ay, pues soltarte porque no estabas cooperando, ¿no? Y ella me dijo, eso es lo que tú estás haciendo en el proceso. Y eso fue impactante para mí, porque además sí era cierto. O sea, sí me hizo ver de manera muy clara cómo eso era lo que estaba haciendo. Era como, yo quiero llegar allá, pero tú cárgame, ¿no? O sea, yo no voy a dar pasos para llegar hacia allá. Y cuando hicimos este ejercicio y me hizo ver eso, sí, para mí fue choqueante, pero sí, ya, como que después de esa sesión, pues ya empecé a cooperar más, ¿no? O sea, como que sí me di cuenta que pues yo también tenía un papel que hacer ahí, ¿no? O sea, que no, que el cambio no iba a pasar por arte de magia, que yo tenía que hacer cosas y poner de mi parte, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, si tú quieres lograr cosas, pues tienes que trabajar para eso, porque el terapeuta solito, por más que quiera, no te va a poder llevar al otro lado si tú no caminas con él, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de tu papel. Y dentro de esto, yo diría que una de las cosas más difíciles es eh, conectar con las emociones. Hay personas, y yo sí creo que la terapia o estos procesos de autoconocimiento y de trabajo personal son para valientes, porque para sanar es necesario conectar con tus emociones, pero a veces da miedo conectar con las emociones, sobre todo las que duelen, sobre todo el dolor, el miedo, el enojo, la culpa, la vergüenza, pero es importante. Y es súper humano tener miedo de sentir todo lo que no se siente bonito, ¿no? Cuando hay una emoción muy fuerte, lo que tratamos de hacer es no sentirla, es evitarla. Voy a poner como ejemplo el dolor, que es lo más claro, ¿no? Pues a nadie le gusta sentir dolor.
Y cuando sientes que algo te duele, tratas de evitarlo, no quieres sentirlo, ¿no? Y da miedo sentirlo, porque a veces cuando sentimos algo así, lo que naturalmente nos surge son tres preguntas. ¿Qué tan intenso se va a sentir esto? ¿No? Porque sentimos que se va a sentir demasiado intenso, que no lo vamos a poder soportar, o sea, que va a ser demasiado, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuánto va a durar? Porque cuando tienes la emoción muy presente, también sientes que va a ser eterno, ¿no? Que nunca vas a dejar de sentir ese dolor. Y la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿voy a sobrevivir? ¿No? O sea, si me permito sentir esto, o sea, sí voy a poder, sí lo voy a lograr, sí voy a poder atravesarlo y salir viva de ese dolor. Y sí, pero la única manera de responder estas preguntas es sintiendo. Entonces, eso es importante. Y aquí algo importante es que justamente la sesión es un espacio seguro para sentir, porque lo que te ofrece es contención. Es aquí puedes venir y sentir ese dolor y no estás solo, no estás sola. Yo te acompaño, yo te contengo, yo te guío, ¿no? Pero nadie puede hacer el trabajo por ti. Y conforme te vas permitiendo acercarte y conectar más con tus emociones, aunque te dé un poco de miedo, es una cosa que con práctica vas perdiendo el miedo. No va a dejar de doler lo que duele. O sea, bueno, en algún momento sí, pero me refiero a, nunca va a dejar de haber cosas que a veces duelen. Pero si vas perdiendo el miedo a sentir, eh, pues puedes enfrentarlas en lugar de evitarlas y eso te permite, pues, sí, enfrentar pues muchas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, cuando estás acompañado o acompañado o acompañada, puedes ir perdiendo el miedo a sentir. Y bueno, justo por eso, como ya lo hablé, es importante que te sientas sostenido o sostenida en el proceso. Y bueno, pues eso depende de ti, pero el costo de no trabajar en ti es alto, porque lo que está en juego es tu felicidad, tu tranquilidad, que puedas sentirte pleno o plena con tu vida. Si no trabajas en ti, pues, eh, pues igual y hay cosas o áreas en las que no la pasas bien, ¿no? Cuando sí podrías, sí se puede, ¿no? Y bueno, ya para terminar este episodio, lo que pasa cuando sanas es que aquí pues están las buenas noticias. La primera de ellas es, sí es posible sanar. Sí es posible sanar tus heridas emocionales, sí es posible superar una crisis, sí es posible sanar un trauma, vivir sin ansiedad, lograr tus objetivos, conocerte más, crecer, lograr tus sueños, todo eso sí es posible. Y para eso son estos procesos, ¿no? Y bueno, cuando sanas también quiero hablar un poquito. Tengo otro episodio en el podcast que habla del proceso de lo que es realmente sanar. Pero sanar no quiere decir que ya nunca te va a doler algo, ¿no? O que ya no vas a tener problemas, o que ya, pues sí, nunca vas a estar en situaciones complicadas, sino que puedes reaccionar diferente. Tienes más conciencia, puedes reaccionar diferente que tal vez antes explotabas y ya después de trabajar en ti, pues aprendes a manejar el enojo de otra manera. Eh, También te das cuenta más pronto cuando estás yendo hacia un lugar que no te hace bien y entonces puedes tomar decisiones para no ir hacia ese lugar. Puedes manejar diferentes las cosas con más conciencia, ¿no? También algo que sucede es que aprendes a escucharte a ti, cada vez más a ti y lo que tú necesitas, porque nadie más está en tus zapatos y nadie más sabe lo que tú necesitas. Entonces, aprendes a escucharte más a ti y menos a los demás. O sea, empiezas a dejar de pedir tantas opiniones de los demás porque sabes escucharte tú y tomar las decisiones que sean mejores para ti. Otra cosa es que conectas con tus recursos y con tus herramientas.
O sea, conectas con tu sabiduría interna, porque como ya decía, todos la tenemos. Conectas con esos recursos que tú ya tienes y aprendes herramientas nuevas para manejar pues distintas situaciones de la vida, ¿no? También tú te conviertes en tu propio lugar seguro y aprendes a sostenerte. Y eso no quiere decir que no necesites a nadie, porque todos necesitamos vínculos, amigos, pareja, familia. O sea, sí, siempre necesitamos a otros para que nuestra vida esté equilibrada, pero tú aprendes a sostenerte. Eso es lo que aprendes, ¿no? Con la terapia. Al principio el terapeuta te acompaña y te sostiene, pero luego tú aprendes a hacer eso por ti. Otra cosa también es que te conoces más a fondo y puedes ser más amable contigo en general. O sea, como que sí, cuando te conoces más a fondo y te puedes ver desde el amor, desde la comprensión, con empatía, pues puedes aceptarte como eres y aumenta tu amor propio también, ¿no? O sea, como que empiezas a cuidarte más, a sentir más amor por ti, cuidarte más, ser más amable contigo, aceptarte como eres, etcétera. Y entonces, pues bueno, tienes más herramientas para lograr lo que quieres en la vida y lo que ya decía, confías más en tu criterio y también puedes ser más congruente, ¿no? Más congruente en el sentido de, a ver, si veo algo que no me está haciendo bien, tomo decisiones para cuidarme. Si veo algo que sí me hace bien, pues hago más de eso, ¿no? O sea, como que te alineas y hay más congruencia en tu vida. Y bueno, pues eso es lo que sucede cuando se cuando terminas un proceso de terapia, de coaching, de sanación, eh, es muy enriquecedor, ¿no? Y te da mucho y puedes estar mucho mejor contigo mismo, contigo misma. Pero sí es importante que sepas con quién acudir para que no caigas en malas manos o en malas prácticas. Que bueno, a todos nos puede pasar, pero justo la intención de este episodio era darte información para que mmm, para evitar en la medida de lo posible que caigas en esas situaciones. Espero que te haya gustado. Compártelo si sabes de alguien a quien le pueda servir. Si buscas un espacio terapéutico, yo dejo mis datos aquí abajo y nos vemos en el siguiente episodio de Lo Extraordinario de ti.